Buenas noches. Hoy, como ya estamos acostumbrados, estamos transmitiendo de nuevo lo que queremos llamar una especie de lectura conjunta de la divina voluntad. Ya el año pasado habíamos empezado a hacer el primer volumen y hoy lo que queremos es llegar al segundo volumen. Estamos ya en la segunda parte del segundo volumen y vamos a continuar. La semana pasada habíamos hecho una especie de resumen de todo lo que fue el primer volumen, de todo lo que fue la primera parte del primer volumen y la primera parte del segundo volumen. Hoy vamos a continuar con lo que ya habíamos empezado de este segundo volumen. Y vamos a empezar con ese título que era bien diciente de todo lo que queríamos mostrar y era: el Señor le hace ver a Luisa los muchos castigos de la humanidad. Entonces, entender que toda obra que nosotros hagamos, todo, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos y las buenas cosas que nosotros dejamos de hacer, de todo eso tendremos que dar cuenta. Pero el Señor también nos dice, le dice a Luisa que él está muy triste, muy lloroso. Y Luisa le dice, ¿por qué? Y le dice, por las actuaciones del mundo, por las actuaciones del hombre, por lo que estamos haciendo nosotros. Y nos llama a una reflexión. Él nos ha mostrado siempre su misericordia. Él nos ha mostrado siempre cómo quiere Él que lo conozcamos. Pero describe un castigo que yo les quiero leer. Recuerden, esto no son clases magistrales de divina voluntad ni nada por el estilo. Estamos haciendo una lectura conjunta de la divina voluntad y en este caso vamos a entrar ya en la segunda parte, que es algo que el Señor le hace ver a Luisa sobre los muchos castigos que se vienen sobre la humanidad. Esto fue una revelación hecha el 10 de marzo del año 1899. Y dice, Jesús le dice a Luisa, hija mía, mi justicia se ha vuelto muy pesada y son tantas las ofensas que me hacen los hombres que no puedo sostenerlas más. Por lo tanto, la guadaña de la muerte está a punto de matar a muchos, de improviso, de enfermedades, y además son tantos los castigos que verteré sobre el mundo que serán una especie de juicio. ¡Wow! Esto hay que verlo. Recordemos que esto fue escrito hace más de 100 años, en el año 1899. Estamos en el año 2021 y esa copa que antes se estaba llenando ya se está rebosando y eso se lo revela el Señor a Luisa en la divina voluntad. Entonces, hay algo bien interesante que el Señor nos quiere dejar saber aquí. Dice, continúo diciendo porque la obediencia lo quiere. Entonces me parecía ver las calles
llenas de carne humana y la sangre que inundaba la tierra, ciudades sitiadas por enemigos que no perdonan ni siquiera a los niños. Me parecían como tantos animales salidos del infierno que no respetaron ni iglesias ni sacerdotes. Parecía que el Señor mandaba un castigo del cielo. Cuál sea, no sé decirlo. Solo me parecía que todos recibiremos un golpe mortal. ¿Y quién quedará víctima de la muerte y quién se repondrá? Me parecía también ver las plantas secas y muchos otros males que deben venir sobre las cosechas. El Señor aquí le revela a Luisa algo. Si vemos, por ejemplo, las catástrofes que solo en los últimos días nos han tocado. Esas pobres almitas que cayeron en el edificio de Surfside. Fue una cosa de repente, nadie esperaba nada, no alcanzamos a nada. Luego tenemos también lo que pasó, por ejemplo, lo que está pasando en Cuba, con esta represión donde entran, matan personas, donde no respetan niños, donde se llevan a un sacerdote, lo golpean, lo atacan. Esto fue escrito hace 120 años y hoy lo estamos viendo. Hace 120 años ha pasado la Primera Guerra Mundial, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, han pasado guerras en todo el mundo, han pasado muchas catástrofes, pero siempre creemos que todo va a llegar de improviso. El Señor dice que esto es poco a poco, poco a poco. Y entonces es cuando el Señor nos recuerda algo, la caridad no es otra cosa que el desahogo del ser divino. Aquí el Señor nos invita a algo, cómo obrar, cómo tenemos que obrar hoy, qué tenemos que hacer hoy. Mire, Él nos da un consejo elemental, lo quiero leer tal cual Él nos lo escribe, porque eso nos revela qué quiere nuestro Señor, cómo quiere que nos comportemos con Él. Y Él nos dice aquí, con mi suave perfume y con estarme siempre dirigida hacia el cielo, intento enviar un homenaje a mi Creador, dice Luisa. Y el Señor dice aquí, haz que todas tus acciones sean olorosas, santas, puras. No hagas que el mal olor de tus acciones ofenda al Creador. Repite Luisa, no seas tan insensato de tener los ojos fijos a la tierra, sino elevados al cielo. Mira allá arriba está tu destino, tu patria. Allá arriba está el Creador mío y tuyo que te espera. El agua continuamente corre bajo nuestros ojos y ella dice que el agua, a través del agua, nos da un mensaje del Señor que dice, mira, de las tinieblas he salido y tanto debo correr y correr hasta que llegue a sepultarme en el lugar de donde salí. También tú, hombre, corre, pero corre al seno de Dios de donde saliste. Te pido, no corras los caminos torcidos, los caminos que conducen al precipicio.
De otra manera hay de ti. Luisa nos dice que uno debería llorar el día que nace y reír el día que muere. ¿Por qué? Porque cuando yo nazco, soy arrancado del seno del Padre. Cuando yo muero, regreso al seno del Padre si hice las cosas bien. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Si el Señor me llamara hoy, podría decirle al Señor, Señor, estaba listo para estar en tu reino de nuevo. Pensemos siempre que el Señor nos ama mucho y está pidiendo de nosotros siempre ese amor, esa entrega, ese hacer las cosas como Él quiere que la hagamos. Y por eso nos da este mensaje. Entonces, Luisa empieza a recibir esto y nos lo quiere transmitir a nosotros. En la divina voluntad es vivir en ese querer divino. Y por eso siempre que queremos vivir en ese vivir divino, debemos arrancar y terminar, arrancar con esa oración de entrega a la divina voluntad. Recordemos esta oración para arrancar esta charla. Dice, Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Esta oración trata de reunir todo lo que como criaturas agradecidas tenemos que elevarle al Señor. Esta oración nos revela que no solamente debemos orar por nosotros, sino orar aún por los que no creen. Porque muchas veces creemos que nosotros tenemos que orar por lo que nos concierne a nosotros, nuestra familia. No, tenemos que orar por todo lo que nos rodea, pero encima tenemos que orar por los que no creen y por los que no siguen al Señor. Y lo más importante es seguir al Señor como Él quiere que lo sigamos, no como a mí me da la gana. Recordemos siempre esto. ¿Quién nos creó? ¿Quién nos hizo? Dios. Él pone las condiciones. Cuando yo trato de poner mis condiciones de cómo me quiero acercar al Señor, ya estoy eligiendo un Dios que no es el Dios que me creó. Yo siempre pongo el ejemplo de las normas de tránsito. Las normas de tránsito son unas. Si yo un día decido no respetar el semáforo en rojo, quizá pase campante un par de veces, pero va a haber una vez que me estrelle. ¿A quién perjudiqué con eso? ¿Al que creó las normas o a mí mismo?
Cuando yo violo un mandamiento, mm, me hago daño a mí mismo y le hago daño de alguna manera al Señor porque Él sí nos ama y no quiere que nos perdamos. Él quiere que estemos con Él. Y eso es lo más importante en este momento. Por eso, en esta lectura de la divina voluntad tenemos que abrir nuestro corazón para que nuestra voluntad humana desaparezca y que querramos vivir única y exclusivamente de voluntad divina. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, aceptar su divina voluntad con sus condiciones, con sus mandamientos, con su entrega, no más, no más. Porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando nosotros queremos imponer nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de acercarnos, estamos ya cometiendo un error. El Señor nos quiere a nosotros muy entregados al divino querer. Es su divino querer lo que cuenta en nosotros. Eso es lo que más queremos hacer. Y ahora, avanzando en este volumen, hay una parte que el Señor le revela en un momento determinado y le dice una palabra muy linda a Luisa. Oh hombre, cuánto te he amado. Si tú supieras cuánto me duele tener que castigarte, pero a esto me obliga mi justicia. Oh hombre, cuánto lloro y me duele tu suerte. Porque él está viendo que el hombre hoy no está siguiendo los parámetros que él quiere que sigamos. Nosotros tenemos que siempre darle al Señor esa alabanza que Él nos pide, cómo queremos seguirlo. No es como a mí me da la gana, es como Él manda. Y dice los temores que muchas veces nos intranquilizan, son los mismos temores que tiene Luisa y que le expresa al Señor. Dice, hija, no temas. Cuando Luisa tenía un fenómeno que era que cuando se le aparecía al Señor, una vez el demonio se disfrazó de Jesús para engañar a Luisa. Entonces Luisa lo hacía siempre que se persignara y besara la cruz. Y entonces cuando él le trata de explicar cómo descubrir cuándo es él y cuándo no es él. Todo lo que Dios nos da produce paz. Toda virtud del Señor la sentimos porque transmite y nos da paz. Cuando usted está tomando una decisión en su vida, está pidiéndole al Señor que lo ilumine. Si esa decisión está llena de angustia, si esa decisión está llena de dudas, si esa decisión no está por el camino del Señor, tú lo sabes. Y tú puedes saber cuándo una decisión es de Dios y cuándo no es de Dios. Y el Señor dice, aunque el demonio disfrace las virtudes, jamás podrá tener el fruto, jamás podrá ser real, porque Él es el gran mentiroso. Él trata de engañarnos, Él trata de decirnos muchas cosas para perdernos, pero el problema no es ser tentado, el problema es caer en la tentación.
Muchas veces me explica personas que de pronto están en la misa y ¡boom! Viene una imagen sexual a sus vidas. Y el problema no es ese. Acuérdese que el demonio ataca súbitamente y ataca con esa... eh, eh, él puede sugerir, tal cosa, vamos a hacer tal cosa. Es tu voluntad, tu decisión apartar de ti ese pensamiento, porque si sigues pensando en eso, acuérdese lo que decía Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa y uno a los locos no les hace caso. Cuando tú apartas ese pensamiento rápidamente, entonces has vencido la tentación. Pero cuando tú empiezas a soslayarte en ese pensamiento, empieza el demonio a trabajar. ¿Por qué? Porque lo has escuchado. Y entablas una comunicación con el demonio. Ahí caíste. Lo explico de otra manera. Muchas personas vienen a mí preguntándome, oh padre, pero es que mire, sufrí, yo a veces me metí a internet, pero solo quería ver 1 minuto de pornografía. No existe ese poquito de tiempo. Ese minuto se convierte en 5, esos 5 se convierten en 10, esos 10 se convierten en 15, eso se convierte en rutina y toda excitación va a terminar en esa soledad, en la masturbación. Entonces, cuando nosotros sepamos que vamos a caer, busquemos elementos que nos alejen de ahí. Escuchaba yo el otro día a un psicólogo psiquiatra hablar sobre la pornografía hoy y decía que la pornografía crea las mismas hormonas en el cerebro que producen el alcoholismo o la drogadicción. Y eso crea adicción. Y esa adicción va subiendo, y es sutil, porque es que el demonio es sutil. Acuérdese que él nos lleva millones de años de experiencia y él sabe de qué pata cojeamos. Y entonces él es sutil, se va metiendo poco a poco, pero cuando te vas a dar cuenta ya estás metido en un hábito normal de pecado. Y ese hábito normal de pecado, la pornografía, termina por cambiarte tus gustos y tus tendencias sexuales. Eso hay que verlo y eso hay que mirarlo. Por eso es tan peligroso seguir esa corriente. Con el demonio no se dialoga, se anula, porque si tú lo escuchas, él ya ganó. La tentación hay que alejarla en el instante en que nace, porque si tú crees que tienes el poder para alejarte, él ya ganó. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Y aquí hay una parte que es bien interesante. Dice, mira cómo son necesarios los castigos en estos tiempos y que la muerte casi destruya a la gente a fin de que los pocos que queden aprendan a costa de los demás a ser humildes y obedientes. Por eso déjame hacer, no quieras oponerte a que castigue a las gentes. El Señor nos enseña, yo recuerdo cuando vino
por ejemplo, en los Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas. En ese momento, recuerdo que todas las iglesias de Estados Unidos se llenaron de feligreses, se llenaron. Y entonces habían misas y habían confesiones y habían peticiones y habían rosarios y habían todo. Pero la gente olvida. Pero en ese momento, la muerte de esas 3.000 y tantas personas en el año 2001 acercó de nuevo a la gente a la iglesia, acercó de nuevo a la gente a Dios. Pero olvidamos muy pronto. La gente venía a confesarse a las iglesias. Pasó el 9/11 y empezó a declinar de nuevo todo. Entonces, el Señor nos invita aquí y nos quiere compartir algo muy lindo, nos quiere compartir, mire, es que se están perdiendo el cielo. Y él hace una definición del cielo muy linda a Luisa, que Luisa presenta en este volumen. Y él dice algo así, mira un poco, una es la cruz, pero de varios leños fue formada dicha cruz. Esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares que este cielo contiene, más o menos gloriosos y a medida de los sufrimientos sufridos acá abajo, más o menos pesados, serán distribuidos en estos lugares. O si todos conocieran la preciosidad del sufrir, harían competencia a ver quién quisiera sufrir más. Pero esta ciencia no es conocida por el mundo. Por eso aborrecen todo lo que puede volverlos más ricos en lo eterno. Detengámonos aquí un momento. Yo siempre en las homilías pregunto, ¿quién quiere sufrir? Nadie. Pero no es que tampoco ahora nos vamos a flagelar y a buscar el sufrimiento. No, ese no es el sufrimiento que Dios quiere de nosotros. El sufrimiento que Dios quiere de nosotros es el que nos permite la voluntad divina. Por ejemplo, un cáncer. ¿Quién quiere padecer un cáncer? Nadie. Pero si te toca sufrirlo, ofrece ese sufrimiento y ponlos a los pies de la cruz. Únelo al sufrimiento de Cristo en su pasión. Únelo a todo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros y verá las respuestas de lo que el Señor te da. La veremos en la eternidad. Algunas familiares lo verán aquí. Pero, por ejemplo, cuando yo veo hoy, me ha tocado ya un par de casos de estos que unos médicos le han dicho a la mamá, mire, su hijo viene con síndrome de Down y usted puede abortar. Dos mujeres se han entregado y los he vivido muy de cerca, han entregado a la oración y han dicho, Señor, si tú quieres que ese niño tenga síndrome de Down, lo aceptaré con amor.
pero yo no lo voy a abortar. Hoy por hoy la mayoría de la gente dice, pero ¿quién va a querer un niño con síndrome de Down? Eso es un problema. No hay niños que tengan más amor que un niño con síndrome de Down, porque ellos solo saben amar. No son, no son un dechado de excelencia, pero ellos nos transmiten el amor. Y quizá el sufrimiento de vivir toda la vida con un niño así, ese niño está salvando generaciones, está salvando esos padres, está salvando horizontal y verticalmente una familia por el sufrimiento aceptado con amor. Hay muchas personas que van a disentir de lo que estoy diciendo, pero es que cuando vemos que en España, en Europa, se está aprobando la eutanasia, cuando vemos que en Europa se pasó un proyecto de ley ante el Parlamento Europeo para obligar a todos los médicos a abortar y ya no pueden apelar a la objeción de conciencia, sino que si no lo hacen, pueden ser destituidos, multados y terminar en la cárcel. Esto es bárbaro lo que le espera a la humanidad. Nosotros lo que queremos es defender la vida en las condiciones que el Señor lo permita, pero el sufrimiento aceptado con amor, puesto a la cruz y aceptado como el Señor nos envía, es un sufrimiento que da gracias. Apréndanse esta palabrita. Sin cruz no hay salvación. La única entrada al cielo es a través de la puerta de la cruz. Y es una cruz aceptada. No estoy diciendo con esto que ahora me voy a fustigar y el masoquismo. No. La felicidad plena no la tendremos nunca aquí. Tendremos momentos de felicidad. La felicidad plena solo la tenemos cuando estemos con el Señor. Como dice San Agustín, mi alma solo descansará en paz cuando descanse en el Señor. Esto parece una retórica repetida, pero veamos la profundidad de eso. ¿Dónde encontramos paz? ¿Cuál es el saludo de Jesús después de resucitado? La paz sea con ustedes. Esa es la paz que Él nos quiere transmitir, pero no es una paz del mundo, es una paz de Dios, en la cual yo puedo morir tranquilo cuando encuentre que esa ventaja de entender cómo vivir la divina voluntad me abre las puertas de la eternidad. No se trata de las puertas de aquí, quizá aquí suframos mucho, pero aceptándolo vamos a entender esas puertas de la eternidad. Y esta manera de presentar el cielo es como abrir una puerta más a eso que llamamos cómo nos quiere el Señor. Nos quiere humildes. Pero ¿cómo define la virtud de la humildad? Si tú supieras cuánto me agrada la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se pueda encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo. Están en torno a mi trono,
penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es una virtud falsa. El Señor, el Señor nos quiere abandonados en Él. Tenemos que luchar, pero Él nos quiere abandonados totalmente en su divina voluntad. Ahí es cuando entendemos qué es lo que viene, que no importa si yo estoy en la gracia de Dios, que suelten el tigre. El problema es no estar en la gracia. El Señor nos quiere dar como esos pasitos para cómo avanzar en el conocimiento de su amor y de su divina voluntad. Y aquí vienen aspectos bien importantes para el Señor le dice a Luisa cómo es tratado hoy por las almas. Entonces, él llama la atención sobre las almas devotas, sobre las almas de los sacerdotes y los religiosos, porque estamos fallando ya nosotros, porque muchas gracias nos ha dado y nos ha llenado de muchas gracias, pero ¿cómo estamos obrando los sacerdotes y los religiosos? Y ustedes tienen que llamar a los sacerdotes. Si ustedes quieren, aman a esos sacerdotes que están en sus comunidades, oren por ellos para que el Señor los ayude a mantenerse en el camino de las virtudes. Y si es necesario, hablen con ellos. Mucha gente termina una homilía y el sacerdote dice algo que no les gustó. En lugar de llamar al sacerdote, carta al obispo. O mandan cartas hasta el Vaticano que difícilmente alguien las lee, pero carta al obispo. Es que el sacerdote dijo, es que el sacerdote hizo, es que llamen al sacerdote. Recuerden que uno trata de ser un amigo, pero uno está lleno de defectos, lleno de errores y uno necesita. ¿Quién hace al sacerdote? Los feligreses. Ustedes con su oración construyen el sacerdote que quieran, pero sin oración es muy difícil. Cuando a mí me paran por la calle, ay padre, ore por mi hijo que está en el hospital, ore por mi mujer que tiene cáncer, ore. Uno ora, pero se nos ha olvidado orar también por los sacerdotes, por las monjitas que están en clausura. Ellos, nosotros necesitamos de sus oraciones. Recuerde, cuando usted come pollo con la mano y se engrasa, trate de lavarse la mano así. Es imposible. Uno para lavar las manos necesita que una mano lave la otra mano. Los pastores que el Señor a los que nos ha puesto para tratar de llevar la evangelización, necesitamos de la mano del feligrés para que nos ayude a perfeccionarnos también. Esto es todos unidos. Esto no es que el sacerdote ya es sacerdote, ya terminó. No,
La conversión es un proceso, un proceso. Yo siempre pido, oren por mi conversión, porque la conversión no es, oh, hoy amanecí ya convertido y ya soy. No, esto es un proceso donde vamos a caer muchas veces, pero la diferencia del cristiano es que el verdadero cristiano se levanta, el verdadero cristiano trata de empezar de nuevo. Cuando ustedes cometan un error, cometan un pecado, acudan al sacramento de la confesión y empiecen de nuevo. Señor, ¿sabe que tenemos un Dios para el cual después de la confesión solo te dice, hijito, ya sé que te has equivocado, borra todo eso, borra, vuelve a empezar, te quiero de nuevo, vuelve a empezar de cero, yo te voy a ayudar, pero ese yo te voy a ayudar, Él cuenta con nuestra oración. La oración es clave, no la abandonen, porque si yo suelto la oración, entonces, ¿de qué me agarro? ¿De dónde me cojo? La oración no es decir por las mañanas, Señor, yo creo en ti, gracias por todo. No, Él quiere de verdad entrega, diálogo con Él. Y para eso están las capillas de los santísimos. Vayan, para eso está la misa. Mire, cada minuto hay una misa en algún lugar del mundo. Eso no para. En su ciudad, desde donde ustedes estén, no importa. Miren su horario. Siempre encontrarán que hay alguien que está celebrando una misa, búsquela y vaya. La Eucaristía, la misa, es la oración más perfecta porque une todo, une esa pasión, esa muerte, esa resurrección, ese perdón. Y nosotros los católicos tenemos esa única manera. El tesoro más grande del católico es la Eucaristía, pero también nuestra misa empieza con un acto de humildad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que soy un pecador. Ese acto de humildad no lo reconoce el Señor para decirnos, hijito, vuelve a empezar. El Padre Pío decía que nuestros pecados veniales son perdonados en el instante en que cruzamos el umbral de la puerta de la iglesia para asistir a una Eucaristía. Ahora, la confesión nos ayuda a lavarnos cada día, a decir, ok, hoy empiezo de nuevo. Cuando uno sale de la confesión, uno sale como un niño de 2 años con un vestidito blanco. No lo empuerque, eso es todo. Y trate de conservar esa vestidura blanca espiritual para que el Señor lo siga guiando. No lo empuerque. Recordemos una cosa que decía muy claro San Pablo y que nos lo recordaba mucho el Padre Pío. El pecado hiede, huele mal. Eso es un don que el Señor da. Hay en ese don muchas personas que pueden sentir el olor mortecino y nauseabundo del pecado. Y ese era uno de los dones del Padre Pío. Olía el pecado en la gente. Por eso él sabía cómo podía ayudarlos para que cambiaran.
Y entonces aquí él nos recuerda varios aspectos bien importantes y dice, hija mía, ¿cuánto impiden? Primero que todo, habla de las almas. Dice, las almas devotas que por bagatelas de nada no se preparan bien a la comunión. Su mente, en vez de pensar en Jesús, piensa en sus pequeños disturbios, en tantas cosas sin importancia. Cuánta pena dan a Jesús y cuánta compasión daban ellas porque daban importancia a tonterías, a tantas ociosidades y en cambio no se dignaban dirigirle una mirada a Jesús. Cuando el sacerdote eleve la Eucaristía, la hostia consagrada, el cuerpo del Señor en la consagración, hay mucha gente que agacha la cabeza y apaga los ojos. No, al contrario, miren la hostia, porque en ese momento es Dios. Dios hecho cuerpo. En ese instante es cuando más, es el único instante de verdad donde pueden apreciar a Dios. Padre Pío decía algo bien lindo. Es el instante cuando las almas del purgatorio pasan al cielo. En ese instante de la Eucaristía. Miren la Eucaristía. Miren la elevación. Y el Señor en ese instante los está mirando. Pidan. Es el instante de pedir porque están ante Dios. No están ante una figura del pan. No, en ese instante después de la consagración, Él ya es Dios. Mírenlo y pidan. Esa es lo que el Señor nos quiere decir. El Señor le recuerda a Luisa también, hija mía, ¿cuánto impiden estas almas que mi gracia se derrame en ellas? Yo no me fijo en las minucias, sino en el amor con el cual se acercan. Y ellas, al contrario, más se fijan en las pajas que en el amor. Es más, el amor destruye las pajas, pero con muchas pajas no se acrecienta ni un poquito el amor, más bien lo disminuye. Aquí es cuando el Señor nos dice a nosotros, nos fijamos siempre en la paja del ojo ajeno y no en la viga que está en el nuestro. Entonces, el Señor en la Eucaristía, la próxima vez que vayan a la misa, miren esa Eucaristía, pero mírenla con amor. Entréguense de lleno a entender que es Dios en ese instante quien se está entregando por nosotros. En el sacerdote, en esa consagración es un alter Christus, pero yo les quiero decir una cosa. Cuando el sacerdote dice en la consagración, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Digan esas palabras y díganselas al Señor. Señor, yo entrego mi cuerpo a ti para compartir tu dolor, tu resurrección y tu gloria. Me entrego a ti, Señor. Cambien el personaje y díganle, pero piensen, ¿qué cuerpo le vamos a dar al Señor? ¿Un cuerpo lleno de pecado y podredumbre?
un cuerpo lleno de abandono y de angustia, o le vamos a dar ese cuerpo en la gracia como Él quiere que la recibamos. ¿Cuál es el cuerpo que le vamos a dar? Porque nuestro cuerpo, no lo olviden, también es un tabernáculo. Cuando nosotros recibimos la comunión en la boca, nosotros estamos comiéndonos a Dios en ese instante, en esos 15 minutos mientras el cuerpo del Señor se está diluyendo en el nuestro. Nosotros somos tabernáculo y receptáculo del Espíritu Santo. Ese es el instante más sagrado de toda nuestra misa, la consagración. Pero recordemos siempre, el Señor nos quiere perfectos como su Padre. No vamos a ser perfectos ya, pero tenemos que buscar la perfección. Toda la vida, así vivamos 100 años, es un camino para llegar a la perfección, buscando la perfección, quitándonos el pecado, venciendo las tentaciones. Y ustedes cuando intenten hacer esto, van a ser mucho más atacados en la tentación, pero en la gracia se vencerá, porque el Señor ya ganó. Como decía San Felipe Neri, cuando San Felipe Neri, hace unos 500 años más o menos, no recuerdo, salía por las noches a los burdeles, a sacar de los burdeles a los muchachos y de pronto sacar a alguna de las chicas que estaban ahí. Y él los llevaba a los oratorios como para esconderlos y ponerlos a orar. El demonio le daba unas tundas grandísimas, pero aún aunque él le pegara mucho, él siempre respondía que algo muy lindo y era, pero el Señor ya te venció, yo ya te gané en el Señor. Él en la cruz, Él venció. En la cruz el Señor venció la muerte y nos rescató para la vida eterna. Vivamos hoy aquí para la vida eterna. Una vida eterna que tiene que ser vivida con el Señor. Lo que más angustia a las almas condenadas es que ya no hay esperanza, ya no hay el amor de Dios. Y la salvación es vivir en el amor. Mire, trate de hacer las cosas bien. Ayúdenos a nosotros en la evangelización, porque la evangelización no es cosa de curas y monjas, es cosa de todos. Si usted a su hijo de pequeño no le enseña las virtudes del amor de Dios, de adolescente ya no le enseña nada, ya perdió el año. Entonces, tenemos que acercarnos al Señor a buscar siempre esa virtud de la humildad. Volvamos al confesionario, adoremos al Señor y estemos en gracia. La próxima semana continuaremos con el segundo volumen. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor les dé la bendición siempre para que nunca, nunca nos apartemos de Él. Hay unas preguntas sobre la comunión en la mano, la comunión en la boca.
ya la iglesia ha permitido que recibamos la comunión en la boca o en la mano, como usted la quiera hacer, está bien. Yo recomiendo siempre la boca. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a la iglesia, vengo manejando. Cuando yo llego a la iglesia, abro la puerta del carro. Cuando yo llego a la iglesia, abro la puerta de la iglesia. Cuando yo entro a la iglesia, me siento y toco la butaca de adelante. Cuando yo llego y me acomodo, toco la silla. Cuando yo encuentro a alguien, lo saludo. Yo no he visto la primera persona que conduzca su carro con la lengua, abra la puerta con la lengua, abra la iglesia con la lengua, lama la silla de enfrente, donde hay menos microbios, en la lengua o en la mano. Recordemos que tenemos que amar y respetar esa Eucaristía y defenderla, porque ya no hay respeto por esa Eucaristía. La Eucaristía nos recuerda a nosotros el amor con el que Él se entregó por nosotros. Respetemos la Eucaristía. Como lo diga, yo amo la gente que la recibe en la boca. ¿Por qué? Porque es el respeto y el amor por el Señor. Pero si la quiere recibir en la mano, está bien. El Señor los bendiga, los llene de virtudes. Acérquense a la confesión y recuerden, Él nos hizo. Él pone las condiciones, no tú. Vivamos siempre en la divina voluntad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.